Samuel capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Oremos. Señor, te damos gracias porque abrimos la Escritura como cada día del Señor lo hacemos cada domingo, reconociendo su inspiración, reconociendo también que providencialmente la has preservado para nosotros y la disfrutamos también en nuestro idioma. Así que gracias por eso, oh Dios. Pero más quisiéramos apreciarla con el mensaje que contiene. Tu Espíritu aplicándola a nuestros corazones e impactándonos, dándonos una vida nueva, revelándonos algo más de ti, de tu carácter, algo más de nuestro Señor Jesucristo, y formándonos también a su imagen, mientras oramos para que los pecadores puedan venir al conocimiento de la verdad. Todo eso con la sola Escritura, como decían los reformadores. Así lo creemos también, oh Dios. Así que permite que este tiempo sea provechoso, una bendición para cada corazón, que tu Espíritu obre en los corazones aplicando la palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo alguien que comienza tan bien en los caminos y propósitos del Señor puede terminar tan mal? Otra vez, ¿cómo alguien que comienza tan bien en los caminos y propósitos del Señor puede terminar tan mal? Bueno, esta porción comenzará a nosotros a brindarnos una respuesta, ¿verdad? La Escritura da razones para que eso que, bueno, tristemente sucede, ¿no? Ahora, hasta este punto, hermanos, del relato, ¿verdad que Saúl parecía prometer mucho? Trate de no pensar en más adelante, los que ya leyeron todo el libro, lo han estudiado, pero hasta este punto, este hombre, el nuevo rey, el primer monarca, parecía prometer mucho. Se había conducido con cierta humildad al comienzo de su función y su servicio como rey, ¿verdad? No se levantó en su orgullo contra aquellos que habían menospreciadole cuando él fue ungido como rey. Tenía cierta sabiduría también, ¿verdad? Cierto dominio propio,
Humanamente hablando, daba la impresión de ser un rey prometedor. Tenía hasta capacidad de liderazgo. Pero conforme fue pasando el tiempo, las circunstancias, las pruebas, las presiones comenzaron a revelar algo de su corazón que hasta este momento no se veía, ¿verdad? Como suele pasar también con nosotros, ¿no? Hay aspectos del corazón, hermanos, que permanecen ocultos mientras todo esté relativamente tranquilo, ¿verdad? De hecho, hasta la gente se puede formar una opinión de vos cuando estás en una situación así. Pero cuando llega la presión, cuando llega la prueba, cuando llega el temor, cuando llega la incertidumbre o la espera, entonces comienzan a salir a la superficie cosas del corazón que antes no eran tan evidentes, ¿verdad? Y uno dice, opa, ¿y este orgullo dónde estaba camuflado? Estaba allí en el corazón. Y esta irresponsabilidad, y esta ira, y esta manera de abordar los asuntos providenciales, ¿dónde? Bueno, siempre estuvieron en el corazón. Solo que faltaba el tiempo, la ocasión para que eso se manifestara. Eso es lo que logra hacer la presión o la prueba, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que un discípulo de Jesús terminaría con el mismísimo diablo dentro? Si nadie sospechaba de Judas. Todos decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie dijo, no es él, no. ¿Quién se hubiera imaginado que el rey Usías, quien persistió en buscar a Dios, según la Crónica 26, en los días de Zacarías, e hizo lo recto, luego cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso? Nadie. Comenzó muy bien. ¿Quién se iba a imaginar que Demas, el colaborador de Pablo, termina apartándose de los caminos del Señor por amor a este mundo? ¿Quién iba a pensar en eso? Nadie. Y así otros tantos ejemplos. Y también podemos dar, ¿no? Sin dar nombres, ejemplos contemporáneos. ¿Quién se iba a imaginar que aquel hermano iba a terminar así? ¿Quién? Hay una conexión de este capítulo 13 con el anterior. Después de la confirmación pública del reino que hemos estado viendo, Samuel dejó algo completamente claro. El futuro de Israel no dependía finalmente del rey, tampoco del ejército ni de la estructura monárquica, sino de su relación con Dios. Temed a Jehová, recuerdan, servirle de verdad y obedecer su voz. Ese fue el énfasis del capítulo 12. Tener una relación con el Señor para permanecer firme. Pero ahora esas palabras dejarán de ser teoría y pasarán a ser probadas en la práctica. Porque una cosa es hablar de obediencia cuando toda la vida, la situación está tranquila. Pero otra cosa muy distinta es obedecer cuando las circunstancias comienzan a desmoronarse delante de nosotros. Y eso es exactamente lo que veremos en esta porción que hemos leído. La presión comienza a aumentar, el temor empieza a dominar al pueblo, el corazón del rey y del pueblo lentamente queda expuesto. Por eso el título de este sermón es La presión revela el verdadero estado del corazón. Samuel había cerrado el capítulo 12 con una advertencia. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y prácticamente, sin transición, el capítulo 13 comienza a mostrarnos una prueba concreta de esas palabras. Ahora ya no estamos en una ceremonia pública, ya no hay un discurso de renovación espiritual, ahora llegó la presión real. Los filisteos, un pueblo conocido, aparecen nuevamente como una amenaza enorme. El pueblo comienza a llenarse de temor, los hombres se dispersan y el rey queda bajo una tensión creciente. Y bajo esa tensión se expone el verdadero estado del corazón, ¿no? Noten en primer lugar, la presión puede llevarnos, hermanos, a actuar desde el temor y no desde la fe. Aquí estoy abarcando con esto los primeros 7 versículos del capítulo. Inmediatamente después de esto, estudiando, pensé en Pedro, ¿verdad? En un principio caminando en fe sobre las aguas, pero cuando la cosa se puso brava, hubo presión, se levantaron las mareas, ahí comenzó a actuar desde el temor, ¿verdad? Y algo de eso está pasando también aquí. Ahora, ¿saben? Como para dar algunos detalles antes de iniciar.
En esta porción hay algunas cuestiones numéricas en las cuales las traducciones de la Biblia no se ponen de acuerdo, como que no termina de cuadrar entre las diferentes versiones, especialmente en el versículo 1. Y todo se debe a un problema textual muy antiguo, ¿no? Lo que ocurrió es que en algún momento de la transmisión manuscrita del texto hebreos, aparentemente se perdió parte de los números originales del versículo. Y eso no debería sorprendernos, ¿no? Si estamos entendiendo cómo se transmitían los manuscritos en aquel tiempo. No había imprenta, no estaba la IA, por supuesto, y todo se copiaba a mano. Y en esos detalles de los números, una pequeña formita diferente ya te estaba dando otro número. Y eso está pasando aquí, ¿no? Los números eran las áreas más vulnerables de los manuscritos antiguos. Muchas veces se escribían mediante signos abreviados o formas muy breves que podían deteriorarse o confundirse fácilmente, ¿no? Ahora, lo importante es entender esto. La dificultad textual no afecta en absoluto el mensaje del capítulo 13, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto? Si tienes una Biblia de las Américas, ¿no? O una NBI, vas a notar que hay una diferencia entre el versículo 1 de nuestra Reina Valera y esas traducciones. Allí dicen en el versículo 1, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. ¿Notan la diferencia con nuestra Reina Valera? No dice eso, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí que reinó 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, sí, hay una diferencia abismal. Ahora, pensando en esa versión, la Biblia de las Américas y la NBI, es raro que Saúl tuviera 30 años. ¿Por qué razón? Tenía un hijo llamado Jonatán que estaba al frente ya del ejército militar. ¿A qué edad lo tuvo? A los 10, ¿no? Prefiero quedarme por lo menos en este versículo 1 con nuestra Reina Valera, ¿no? Porque ahí tampoco concuerda la traducción. Ahora, detalles aclaratorios solamente, nos quedamos con la RB por ahora. Ahora, abordando el punto, la presión puede llevarnos a actuar desde el temor y no desde la fe. Y eso empieza a suceder exactamente en esta escena, ¿no? La amenaza filistea, el miedo del pueblo, el escenario humanamente imposible comienzan lentamente a exponer el corazón de Saúl y también el de Israel. Ahora, ustedes saben, los filisteos no eran un enemigo menor, ¿no? Era un pueblo verdaderamente amenazador. David tuvo conflictos siempre con estos personajes, militarmente superiores, mucho más organizados y mejor armados. El texto mismo, los primeros versículos, enfatizan eso o nos muestra la magnitud de la amenaza. Describe carros, gente de a caballo y un ejército como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Aquí también hay un detalle numérico muy interesante, ¿no? Pensando otra vez en las traducciones. Nuestra Reina Valera en el verso 5 habla de 30.000 carros filisteos. Eso, hermanos, sinceramente es demasiado. Es demasiado. Y es casi algo imposible para la época, ¿no? Probablemente sean 3.000. Sacamos un 0, como traducen otras versiones. Ahora, ¿por qué se llega a esta conclusión? El faraón persiguió a Israel con 600 carros. Éxodo 14. Císara tenía 900 carros, Jueces 4. Salomón, en toda su gloria, solo tenía 1.400 carros. 30.000 carros, ¿no? Como que un poquito mucho. Puede haber un error aquí en la transmisión también. De todas maneras, el punto es que Israel está completamente superado militarmente. Y el texto quiere que nosotros sintamos eso, ¿no? La amenaza, que están superados, la presión, el miedo, la inferioridad y la sensación de que no hay salida. El autor como que escribe justamente para darte esa sensación. Noten que los hombres de Israel ante esta situación comenzaron a esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. No me pidan que explique la diferencia entre cada uno, porque no sé. Básicamente, hueco que encontraban, hueco que se metían. Parecían conejos, ¿no? Un lugar de refugio. Ahora, hermanos, nosotros también, piensen, estaríamos muy amedrentados, ¿verdad? Como país, si un ejército más poderoso, no sé, Estados Unidos, se levanta en conflicto militar contra nosotros. Tenemos una desventaja enorme. Tenemos una gomera y una caserita, que dice el herrero del barrio, contra
una potencia mundial que tienen armas que nos pueden destruir en cualquier momento. También tendríamos miedo. Pero en Israel no se justifica el miedo, teniendo a Jehová de los ejércitos de su lado, ¿verdad? Y cuyas obras impresionantes han experimentado en toda su historia. Además, ellos vienen de derrotar a los amonitas en su debut de Saúl como rey. Vienen de ver las señales de Dios enviando lluvia y truenos en una época que no sucedía, en la época de la cosecha. Y tienen una historia, un legajo impresionante con Dios obrando de manera milagrosa. Y ahora se llenan de temor. Es decir, no está justificado el temor en este punto. Tienen sobradas razones para confiar en Dios. Pero aquí la presión y la amenaza los llevó a actuar desde el temor y no desde la fe. Ahora, hasta este momento, Saúl parece permanecer entero, ¿no? Por lo menos hasta estos primeros versículos, del 1 al 7. Exteriormente luce firme, no se ve como el pueblo, pero el relato lentamente comienza a mostrar que la presión también está haciendo algo en el corazón de él. Por lo menos hasta el versículo 7 hay una marcha de obediencia. Saúl sigue al frente, el pueblo está temeroso, pero aún así continúa siguiéndolo. El rey todavía parece sostenerse en el lugar correcto, ¿no? Y esto también es interesante, hermanos, hablando de un poco de nuestra vida espiritual, ¿no? Muchas veces el deterioro del corazón no ocurre de manera instantánea ni visible. Exteriormente, alguien puede seguir ocupando su lugar, puede seguir haciendo lo que corresponde, puede seguir aparentando estabilidad, mientras internamente la presión ya comenzó a mover cosas peligrosas dentro del corazón. Y eso observamos en este hombre, ¿no? La crisis todavía no le derrumbó exteriormente, pero él ya comienza a erosionar su confianza y su capacidad de esperar en Dios. Notemos en segundo lugar, la presión revela si realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y allí estamos pensando en los versículos 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Seguramente tienen en sus Biblias así las referencias, ¿verdad? A los capítulos anteriores. En el capítulo 10, cuando Samuel ungió a Saúl como rey, y recuerden que le anunció varias señales providenciales que le iban a suceder en camino, también señales que confirmarían el llamado de Dios, también le dio un mandato muy específico. Debía descender a Gilgal y esperar al profeta Samuel allí durante 7 días. Por lo que leemos, este era el momento de cumplir eso. Aunque en el medio ocurrieron muchas cosas. Por eso algunos comentaristas entienden que se trata de otro momento, de otros 7 días. Bueno, no importa, si el del capítulo 10 sea otro, no cambia absolutamente nada. El mandamiento era solamente esperar 7 días hasta que Samuel llegara. Ahora, esto que ocurre en el capítulo 13 no aparece de la nada, hermanos. La situación ya había sido anticipada y Saúl sabía qué debía hacer. El asunto era sencillo. ¿Obedecerá la palabra de Dios o no la obedecerá? Eso era todo, ¿verdad? No había nada más. El problema es que, si bien en un principio sí estaba obedeciendo, pasó un día, pasó 2, 3, hasta que llegó el 7º día y Samuel no llegaba. El ejército se dispersa, el pueblo entra en pánico, los filisteos se acercan y el rey comienza a quedarse prácticamente solo. Ahora trato de ser condescendiente con este hombre, ¿no? Ponerme en sus zapatos, como quien dice. Pónganse en su lugar por un momento. Es mucha la presión que recae sobre sus espaldas. Él es el rey.
Todos le están mirando y están esperando que él tome una resolución. Humanamente hablando, algo tiene que hacer. La situación exige acción inmediata. Y finalmente, el rey se hace cargo de la situación. Hasta ahí vamos bien. Ahora, antes de seguir, nos preguntamos, ¿por qué Samuel se tardó en llegar donde Saúl? ¿Verdad? Bueno, justamente porque era una prueba que el rey tendría que atravesar para que su corazón sea expuesto. Ahora, no se confundan en algo. No es que Samuel llegó al 8º día. Él llegó al 7º, como lo había dicho. Pero como quien dice, llegó a último momento. Pero todavía estaba en el plazo, ¿no? A veces Dios nos prueba hasta ese punto, hermanos, en el que pareciera que ya no queda margen para seguir esperando. Y lamentablemente en ocasiones, como no esperamos, tomamos medidas que violan su santa voluntad, ¿no? Como estaba haciendo este hombre aquí. Bueno, mientras Samuel no llegaba, la resolución del rey parece buena e incluso tiene matices espirituales. Decide ofrecer un sacrificio a Dios. Por lo menos en este punto, no está consultando con algún brujo, como lo hará más adelante, ¿no? Algo espiritual está realizando, un sacrificio a Dios. Pero, hermanos queridos, no toda acción espiritual nace de la fe y de la obediencia, ¿no? A veces hacemos cosas religiosas simplemente para calmar la ansiedad o intentar resolver apresuradamente una situación que Dios nos llamó a atravesar esperando en Él. Y bueno, y hago esto, y hago lo otro, y hago aquello. ¿Y qué tenías que hacer? Esperar. ¿Esperar en Dios? Eso era todo. Si Él es fiel, ¿no? Detrás de esta acción aparentemente piadosa se esconden pecados muy feos, hermanos, como la incredulidad, no creyó el mensaje de Samuel, y la impaciencia, ¿verdad? Ahora, yo entiendo su apuro, entendemos que alguna resolución hay que tomar, entendemos todo lo que pasa aquí, pero nada se justifica cuando hay un mandato detrás que está siendo desobedecido, ¿no? Dios es fiel, Dios no cambia, si algo dijo en la Escritura, así será. Su deber era solamente esperar y esperar hasta el límite. Ahora, eso no es todo. En su impaciencia e incredulidad, usurpó oficios que Dios no le había dado a él. Solo el sacerdote podía oficializar al ofrecer sacrificios. Si Saúl lo hizo, era culpable de gran pecado. Y si mandó a un sacerdote a hacerlo, era culpable de la misma manera también, porque su responsabilidad era esperar. Él está actuando aquí como sacerdote, profeta y rey. Como alguien dijo, así intentó un cambio muy esencial en la constitución israelita. Hay otro rey que más adelante hará lo mismo que este hombre. Lo mencioné al comienzo del mensaje. En 2 Crónicas 26 se habla del rey Usías, las consecuencias que sufrió este hombre, muy severas, ¿no? Él entró en el templo para quemar incienso. Dios lo castigó y le envió una lepra y él termina muriendo de esa manera también, ¿no? No era su responsabilidad ofrecer un sacrificio, ¿no? Eso estaba apartado exclusivamente para los sacerdotes, ¿no? Noten la gravedad de lo que está haciendo el rey Saúl. Ahora, lo grave aquí no es solamente el hecho de realizar un rito que no le corresponde, sino el concepto que él tiene de Dios. Eso es lo grave, hermanos. Decía un comentarista, sustancialmente la visión de Dios de la mente carnal. Dice, sin duda hay un Dios y Él tiene una influencia en las cosas de aquí abajo. Y para evitar que Él nos frustre, debemos realizar ciertos servicios que parezcan agradarle. Pero qué lamentable la visión de Dios, como si el alto y sublime que habita la eternidad pudiera ser inducido a otorgar o retener su favor simplemente por la matanza de un animal o por algún rito similar. Fin de la cita. Es reducir, hermanos, a Dios a un mecanismo religioso y manipulable también, como si ciertas ceremonias externas pudieran reemplazar la obediencia, la fe y la sumisión verdadera del corazón. Es como algunas iglesias hoy en día que
por medio de diferentes ritos, como que quieren hacer descender la presencia del Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a hacer descender la presencia del Señor? Igual cantan y se mueven y se ponen eufóricos y sus emociones son atribuidas al obrar del Espíritu Santo. Pero Dios jamás se impresiona por eso, mis queridos hermanos. No es eso lo que vemos en la Escritura. La cuestión nunca fue simplemente ofrecer un sacrificio. La cuestión era, ¿iba Saúl a confiar y obedecer la palabra de Dios aún bajo presión? Déjame decirle, hermanos, que ese sigue siendo el gran problema del corazón humano, tuyo, mío también. Muchas veces queremos hacer algo espiritual para tranquilizar nuestra conciencia, mientras seguimos evitando la obediencia concreta que Dios ya nos pidió. Ahora voy a hacer este estudio bíblico, ahora voy a meter más reuniones seguidas, ahora voy a servir más, ahora voy a hacer más caridad. Todas esas cosas en sí mismas no son malas, para nada. El problema es cuando la usamos para reemplazar aquello que Dios realmente está demandando de nosotros. Dios no busca, hermanos, simplemente una actividad religiosa. Él busca un corazón rendido, obediente, dependiente de Él. Saúl quería sacrificio sin esperar el tiempo que Samuel le dijo que esperara. Hay una apariencia espiritual en todo lo que él está haciendo, pero no hay verdadera sumisión a Dios. Y allí comenzó la ruina de este hombre, ¿no? Porque no termina acá. El relato nos muestra que esto es el comienzo, ¿no? De aquí comienza una espiral descendente en la vida de este hombre. Ahora, oh casualidad, justo termina de ofrecer el sacrificio y llega Samuel. Es decir, no llegó tarde, llegó dentro del tiempo estipulado. Saúl se olvidó de la letra chica que contenía el mandamiento. Samuel le dijo, esperarás 7 días hasta que yo venga a ti. Esa fue la parte que él ignoró, ¿no? Y que la presión lo llevó a tomar una decisión equivocada. No importa si los filisteos avanzan, no importa si el pueblo comienza a inquietarse, no importa si te ponen entre la espada y la pared. Lo que Dios demanda es solamente que esperes hasta que llegue y te enseñe lo que has de hacer. Si no llego, la responsabilidad es mía, no tuya. Ahora, qué triste es pretender ser más sabio que Dios, ¿no? Incluso tratar de manipular las cosas espirituales. Pretender tener mejores ideas que las de Dios y anteponer nuestros razonamientos, urgencias o estrategias a la simple obediencia de su palabra. Como si Dios necesitara que nosotros corrijamos sus caminos, sus mandatos, ¿no? Porque la situación se volvió demasiado complicada. Y allí está una de las grandes, hermanos queridos, peligros de la presión. Comenzamos lentamente a convencernos de que desobedecer por una buena causa ya no parece tan grave. Pero la fe verdadera, hermanos, obedece aun cuando no entiende completamente, aun cuando esperar incomoda y aun cuando las circunstancias parecen exigir otra cosa. Saúl no quiso esperar la palabra de Dios. Ese es el meollo aquí, el problema. Y aun cuando el mandato era claro y explícito, y terminó justificando su desobediencia con pragmatismo y circunstancias difíciles. Noten su respuesta en los versículos 11 y 12 ante la pregunta de Samuel. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Con qué justificó su desobediencia a Dios? Primero, con la presión de las circunstancias. Empieza diciendo, viendo que el pueblo se me desertaba. Es decir, Samuel tenía que hacer algo, viejo. La circunstancia lo pedía. La gente se me iba, me estaba quedando solo. Y así funciona. Muchas veces el corazón humano comienza a medir la obediencia según la presión del momento y no según la palabra de Dios. Después se justificó con la amenaza del enemigo y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. En otras palabras, el peligro era real, Samuel, la situación urgente, no había tiempo para seguir esperando.
Él esperaba una palmadita en la espalda, ¿no?, de parte de Samuel. Y finalmente, hasta utilizó un argumento aparentemente espiritual. No había implorado el favor de Jehová. Noten qué engañoso puede volverse el corazón humano, ¿no? Impresionante. Saúl está desobedeciendo mientras intenta sonar espiritualmente responsable. En síntesis, él no es responsable por su desobediencia. Está trasladando la responsabilidad hacia afuera. El pueblo se me desertaba. Tú no venías dentro del plazo señalado. Los filisteos estaban reunidos. ¿Y qué querés? Algo había que hacer. Y lo hice. ¿Notan cómo que de ser responsable pasó a ser una víctima de la situación? Eso sigue ocurriendo hoy, queridos hermanos. El corazón humano tiene una enorme capacidad para revestir de prudencia, sabiduría o incluso espiritualidad decisiones que nacen realmente del temor, la incredulidad o la impaciencia. Decía Warren Wiersbe, cuando Dios confrontó a nuestros primeros padres con su pecado, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Pero ni Adán ni Eva dijeron humildemente, he pecado. A lo largo de su carrera, el rey Saúl fue experto en minimizar sus propios pecados y enfatizar las faltas de otros. Pero esta no es la forma en que un hombre de Dios dirige al pueblo de Dios. Me hizo recordar la escena también a Aarón. ¿Recuerdan? Moisés está en el monte, se está tardando en regresar. El pueblo comenzó a inquietarse y fueron a buscar al sacerdote. Y él les dijo, bueno, tráiganme sus arcillos, las cosas que tienen. Cuando Moisés desciende y le pide cuentas a Aarón, él dice, bueno, el pueblo me trajo las cositas y yo las tiré al fuego y mira, salió este becerrito. Yo no tengo nada que ver. Es decir, yo ya no soy responsable de lo que acabo de hacer. Eso está pasando también aquí, ¿no? La carne, hermanos, siempre intenta disminuir la culpa personal apelando al contexto, ¿sí?, a la presión o a otros factores externos. Y qué fácilmente, queridos hermanos, podemos caer nosotros en lo mismo, ¿no? Por eso, qué didáctica una porción así. ¿Cuántas veces terminamos justificando nuestra desobediencia por la presión que estamos atravesando? Estaba muy angustiado, tenía demasiados problemas, me sentía solo, era mucha la presión, todos esperaban algo de mí. Y a lo mejor muchas de esas cosas sean reales, no digo que no. La presión sobre Saúl también era real, pero ninguna circunstancia transforma la desobediencia en obediencia. No hay justificativo alguno, hermanos. El peligro aparece cuando empezamos, queridos hermanos, a tratar de esconder nuestro propio pecado, ¿no? A disminuir la culpa personal apelando al contexto o a la presión que haya recibido, ¿no? Ahí está el gran peligro. Justificar nuestra desobediencia por la presión que estamos atravesando. Lamentablemente nuestro corazón es así, ¿no? Tenemos esa tendencia a veces y no nos damos cuenta que comenzamos a apartarnos de Dios. Hay creyentes que desobedecen a Dios apartándose de la comunión de la iglesia y su excusa puede sonar, humanamente hablando, ¿no?, muy razonable. Estoy muy cansado, estoy atravesando muchos problemas, la iglesia tiene defectos, necesito tiempo, me lastimaron, más adelante voy a volver. Uno cree que puede manejar los asuntos espirituales, ¿no? Y claro, algunas heridas, luchas, opresiones son reales, ¿no? Estamos minimizando eso, pero el problema comienza cuando las circunstancias empiezan a convertirse en justificación para desobedecer lo que Dios ya dejó clarísimo en las Escrituras. ¿Cómo vamos a justificar algo que tenemos explícitamente aquí en la Biblia? Imposible, queridos hermanos. Nunca está justificado desobedecer a Dios. Justamente lo que la presión hará muchas veces es exponer la realidad de ese corazón. Jesús mismo dijo en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Hay corazones que reciben la semilla, parece como que, bueno, crece mucho, no tiene raíz, bueno. Algunos por la prueba se apartan, ¿no?, porque no tenían una raíz sólida. Eso está pasando también con este hombre. La presión, bueno, estaba desnudando su corazón. Acá la presión terminó mostrando que el corazón de Saúl
no estaba tan sometido a Dios como parecía mientras todo marchaba bien. Y Dios es especialista en enviarnos pruebas. Y Él sabe cuáles son las que necesitamos. Es su manera de refinar, purificar, revelar lo que está en nuestro corazón. Porque Él no está interesado solamente en lo que hacemos externamente, ¿no? Él está interesado en que nuestros corazones sean sinceros, que seamos semejantes a su Hijo. Y necesitamos esas pruebas, si no, nunca ha de salir lo que está en nuestro corazón, ¿no? En tercer y último lugar, la presión trae a la luz las consecuencias de un corazón independiente de Dios. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Seguramente, hermanos, el rey no esperaba escuchar semejante declaración de parte de Samuel, ¿no? ¿Quién iba a querer escuchar algo así? A lo mejor pensaba que sería felicitado por haber tenido tal iniciativa, pero el siervo del Señor fue directamente al hueso, como decimos nosotros. Locamente has hecho. Pensaste que era mejor ofender a Dios y obtener un pequeño beneficio que perder el beneficio y agradar a Dios. Más adelante hará lo mismo, ¿no? Los que conocen la historia saben, ¿no? Por lo menos honrarme delante de los ancianos. Miren lo que está pidiendo, ¿no? En lugar de arrepentirse, ¿no? Y creo que eso también repercute entre nosotros los creyentes en Cristo. Muchas veces también somos tentados a negociar la obediencia para conservar algo que tememos perder. Algunos sacrifican convicciones para conservar relaciones. Si le digo verdaderamente lo que creo, voy a perder la amistad. Mejor no le digo. La minimizo, se la mando cambiada. Ahí está Saúl, ¿no? Otros sacrifican integridad por conservar trabajo, dinero o comodidad. Si le digo que soy cristiano y que yo no robo, me van a echar. Y entonces sigo estando acá y bueno, me autoconvenzo en mi mente de que no estoy robando. Estás robando. Lamentablemente. Otros dejan de obedecer claramente a Dios por miedo al rechazo, a quedarse solos o a atravesar dificultades. Y la lógica de la carne siempre suena razonable. Es solo esta vez, la situación es extrema. Después voy a acomodarlas, o las cosas se acomodan solas con el tiempo. El problema es que comenzamos a actuar como si agradar a Dios fuera secundario frente a resolver nuestros problemas inmediatos. Y por supuesto, si lo hiciste una vez y te resultó favorable, lo vas a volver a hacer otra vez. Por lo menos si no sufriste consecuencias. 2, 3 y cuantas veces sea necesario. Hermanos queridos, nunca ganamos realmente cuando desobedecemos a Dios para obtener una ventaja temporal. Saúl perdió mucho, queridos hermanos. Algunos se han preguntado, pero ¿de qué manera, si Dios ya había pensado en David, Saúl podía conservar? A lo mejor por la línea de su hijo Jonatán, no necesariamente ocupar el reinado, pero estar dentro, ¿no? de todo lo que implicaba una monarquía. Y así resolveríamos el dilema. Pero este hombre pierde mucho porque debe ganar poco quedando bien con la gente, pero mal con Dios. Así que, aunque seguirá en el reino, no será perdurable con el tiempo. Y termina de una manera realmente hermosa la porción que hemos abordado, ¿no? Mostrándonos qué es aquello que verdaderamente busca el Señor. Un hombre y una mujer conforme a su corazón. Yo me busqué un hombre que va a ser conforme a mi corazón, va a ser príncipe, y ahí entra David, ¿no? No alguien perfecto, por supuesto, sino alguien dispuesto a confiar, obedecer y someterse verdaderamente a Dios, aún bajo presión. Eso es todo lo que Dios demanda. Como estamos estudiando este libro, alguien que sea humilde, alguien que se humille. Todo lo que busca Dios, ¿no? Y así el relato empieza lentamente a prepararnos para la llegada de otro rey. Un imperfecto también, pero diferente. Uno con caídas un poco escandalosas, digamos,
pero un hombre que sabía quebrantarse, ¿no? Arrepentirse y volverse a Dios cuando era confrontado, ¿no? Estamos hablando de David hasta este momento. Pero finalmente todo esto termina apuntándonos al verdadero Rey, Jesucristo, el único varón cuyo corazón estuvo perfectamente sometido al Padre, y que ni siquiera las presiones lo llevaron a desobedecer a Dios, ¿no? Es verdad, en un momento dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Inmediatamente dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Ahí estaba la presión, pero estaba también la muestra de cómo debe ser un corazón conforme al del Señor. Bajo toda circunstancia, sometido completamente al Padre. Hermanos, la presión revela qué es lo que realmente gobierna tu corazón y mi corazón. ¿Así? Esto fue bueno para Israel. Ellos pensaban que con tener un rey como las demás naciones, sus problemas se solucionarían. Pero fue todo lo contrario. Ahora el rey comienza a ser rechazado. Como queriendo decir el pasaje, qué inútil es confiar en que el hombre puede resolver el problema más profundo del corazón humano. Solo Dios puede hacerlo. Ustedes querían un rey, acá está su rey. ¿Me dejaron a mí? Solo Dios puede quitar el corazón endurecido y dar un corazón sensible a su voluntad. Solo Él puede producir verdadera fe, obediencia, perseverancia. Solo Él puede sostenernos cuando la presión revela nuestra debilidad. Y justamente por eso el Evangelio es tan glorioso. Qué lindo creer este mensaje. Nuestra esperanza no descansa en la fuerza del hombre, sino en la gracia transformadora de Dios por medio de Jesucristo. Pero pienso yo que la porción también nos invita a nosotros a examinarnos. Pruebas atravesamos todos. Dios es especialista, lo dije, y Él las permite providencialmente en nuestras vidas, las envía. Pero, ¿qué sale de nuestro corazón cuando esto ocurre? ¿Qué es lo que sale? ¿Seguimos obedeciendo a Dios, honrando la palabra y esperando en Él? ¿O comenzamos lentamente a actuar movidos por el temor, la ansiedad, la desesperación o el deseo de controlar las circunstancias? Hermanos, la presión revela realmente quién gobierna tu corazón, ¿no? Si todo está tranquilo, este hermano es un capo. Y la presión, ¿qué pasó ahí? No lo vemos más al hermano. Venía a orar como un campeón, no está más. Por eso, qué necesario es pedirle al Señor que nos forme como hombres y mujeres conforme a su corazón. Personas que no solamente parezcan firmes mientras todo marcha bien, sino que permanezcan obedientes aun cuando esperar, confiar y someterse a Dios resulte costoso. Son muchos los creyentes que aparentan firmeza, espiritualidad, obediencia y responsabilidad mientras las circunstancias les son favorables. Pero cuando llegan las pruebas, las decepciones, las presiones de la vida, comienza realmente a manifestarse qué hay en el corazón. ¿Y la humildad de este hombre no está? Se esfumó. La constancia de esta hermana la llevó la presión, la prueba. Por eso no deberíamos medir nuestra madurez espiritual solamente por cómo andamos en tiempos de tranquilidad, sino también por cómo respondemos cuando Dios nos llama a esperar, a confiar, a obedecer en medio de la dificultad. Que Dios nos conceda ser hallados fieles cuando obedecerle es fácil. También cuando la fe es probada, hermanos, y el camino se vuelve difícil. Que el Señor nos halle dependiendo de Él, ¿no? Le damos gracias, oh Dios, por la Escritura. Tantos años escrito esto, tan relevante para nuestros tiempos. Gracias por la instrucción, la enseñanza, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, pueda dar frutos preciosos. Bendícenos, oh Dios, bendice a tu iglesia, en el precioso nombre de Cristo. Amén.